Emmanuel Macron se encuentra en Japón, la primera parada de su gira estratégica por Asia. La visita tiene como objetivo reforzar la colaboración entre París y Tokio en un contexto geopolítico inestable. Emmanuel Macron inició el martes una gira estratégica por Asia con su primera parada en Japón. Recibido con honores por la primera ministra Sanae Takaichi, el jefe de Estado francés busca consolidar el eje París-Tokio en un contexto mundial desestabilizado. Entre las tensiones en Oriente Medio y el deseo de defender una tercera vía en medio de la rivalidad chino-estadounidense, lo que está en juego para Francia es tanto político como económico. El presidente francés también aprovechó esta oportunidad para reiterar los valores compartidos que unen a Francia y Japón. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. En el ámbito económico, esta cumbre de Tokio se centró en la soberanía. París y Tokio han asegurado su futuro nuclear con reactores de última generación, así como su suministro de metales de tierras raras para reducir su dependencia de China. 経済安全保障の分野では重要鉱物などの輸出規制について深刻な懸念を共有しました。今後サプライチェーンの強靭化に向けて日仏両国が戦略的に協力をしていきます。 Tras su visita a Japón y un almuerzo oficial con el emperador Naruhito, Emmanuel Macron volará a Seúl. Esta segunda parada en Corea del Sur supondrá la primera visita de un presidente francés al país en 11 años, con debates sobre seguridad nacional y un encuentro muy esperado con estrellas del K-pop en la agenda. En Ucrania, cuando se cumplen 4 años de la masacre rusa de la ciudad de Bucha, varios ministros de Exteriores de la UE, encabezados por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, asistieron el martes a los actos conmemorativos. Oana Toiu es ministra de Exteriores de Rumanía. We have visited together Bucha, also commemorating the victims, but in the same time being witnesses to this moment of resilience and how Ukrainians have taken back occupied territory. Las tropas ucranianas entraron en Bucha tras un mes de ocupación rusa, descubriendo centenares de cadáveres de civiles abandonados en las calles o enterrados en fosas comunes. We have seen and heard stories of civilians that were simply crossing the streets, of children that were killed under Russian occupation. 400 children were kidnapped and have recently returned to the Ukrainian community. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró que la masacre de Bucha se ha convertido en un símbolo de la crueldad de la guerra de Rusia. El presidente no electo de Siria, Ahmed al-Shara, ha proseguido su primera gira diplomática en Europa desde la caída del régimen de los al-Assad a finales de 2024, reuniéndose con el primer ministro británico Keir Starmer tras una parada en Berlín. Su visita se produce después de que Reino Unido anunciase el año pasado la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Siria. De acuerdo con la agenda hecha pública, los líderes han debatido la necesidad de un plan viable para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz que Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra para la gran mayoría de países, provocando un aumento drástico de los precios mundiales del petróleo. Ambos líderes también habrían abordado las hostilidades en curso en Siria y los planes de al-Shara para abordarlas. Desde que está en el poder, los ataques a diversas minorías del país, como los alawitas a quien pertenecía Bashar al-Assad, han seguido provocando repetidos derramamientos de sangre en el país. El primer ministro británico también ha instado a una cooperación más estrecha con Damasco en materia de repatriación de migrantes sirios, seguridad fronteriza y lucha contra las redes de contrabando. Entre 2011 y 2021, más de 30.000 ciudadanos sirios obtuvieron asilo en Reino Unido tras la crisis de refugiados desencadenada por la guerra civil que siguió la primavera árabe en todo el Magreb y en Oriente Próximo. En Grecia, miles de toneladas de patatas se pudren en los almacenes y los agricultores denuncian las importaciones de patatas procedentes de Egipto. En la región de Macedonia Central, los campesinos del pueblo de Ano Vontrou se dicen desesperados. Más de 6.000 toneladas de patatas no llegan al mercado, amenazando su propia supervivencia. Estos son los testimonios de algunos agricultores. Άμα θέλει αυτό το κράτος να ισοπεδώσει όλους τους παραγωγούς, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέα, ας το κάνει, ας μην μας δώσει σημασία, θα τις πετάξουμε εμείς τους ή άλλους, αλλά μην περιμένουμε να τις πετάξουμε στη χωματερή. Στη χωματερή δεν πρόκειται να τις πετάξουμε. Στο δρόμο θα τις πετάξουμε. Και τα πράγματα θα πεταχτούν όπως βλέπετε. Δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε ούτε τα περσινά. Είναι θέμα επιβίωσης πια.
όχι για να σπείρουμε, είναι πώς θα επιβιώσουμε. Από εδώ φεύγουν οι τζάμπα, στο σούπερ μάρκετ είναι 3 και 4 φορές επάνω. Ποιος ο λόγος να σπείρω εγώ? Ποιος ο λόγος να χαραμίζω εδώ τα χρόνια μου? Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τα παρατάμε και φεύγουμε. Και ο κόσμος τρώει πατάτες Αιγύπτου, οι οποίες με τα φυτοφάρμακα είναι εντελώς διαφορετικές. Τα υπολείμματα είναι τεράστια, έχουν άλλα φάρμακα. Είναι θέμα χρόνου να σβήσουμε σαν χωριό. Ο κόσμος να αγοράσει ελληνικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα. Βοηθάτε και την οικονομία την τοπική και τους παραγωγούς και οι οικογένειες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Cada año, la región de Emathia, en el norte de Grecia, celebra la llegada de la primavera bajo un impresionante dosel de flores de melocotoneros rosadas. Los melocotoneros en flor crean un espectáculo mágico que atrae a visitantes principalmente de Grecia, pero cada vez más también del resto de Europa. Incluso los blogueros especializados en naturaleza y turismo acuden en masa a Beria para capturar estas impresionantes imágenes. I want the people in Holland and Belgium to know what an amazing spots there still are besides all the places that people already know. For example, Veria. I mean, more and more people get to know it. El Club de Turismo de Beria organiza eventos entre los melocotoneros en flor para celebrar la ocasión. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κανείς και να τη δει μια φορά στη ζωή του. Γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση, ένας κάμπος 170.000 στρέμματα που γίνεται όλος ροζ και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη δει κανείς μια φορά στη ζωή του. Miles de visitantes pasean entre los melocotoneros en flor alrededor de Beria, mientras los agricultores locales señalan que se necesita mucho trabajo y tiempo para crear este encantador paisaje. Για να γίνει όλο αυτό εδώ χρειάζεται πολύς αγώνας. Έτσι, χρειάζεται πολύς αγώνας από εμάς τους αγρότες. Μας αρέσει που γίνεται αυτή η ωραία η εκδήλωση, αυτή η ωραία διαφήμιση για το ωραίο προϊόν αυτό που έχουμε. Los eventos también han beneficiado mucho al sector turístico y los empleados de hotel afirman que el número de visitantes ha aumentado notablemente. Είμαι πλήρης στο ξενοδοχείο και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Ιδίως τα γκρουπ που ενδιαφέρονται για Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Τις καθημερινές υπάρχουν άνθρωποι οικογενειάρχες με παιδιά που έρχονται και βλέπουν αυτό το φαινόμενο, που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι ομορφιά. Muchos visitantes parecen estar disfrutando de la naturaleza y de los llamativos colores. I came all the way from Germany to this fabulous event to have a look at the peach blossom, which I absolutely adore. You have to come because it's stunning and beautiful and heavenly. Los melocotoneros de la región de Beria florecen desde mediados de marzo hasta mediados de abril. Los árboles en flor cubren unas 17.000 hectáreas. El número de inmigrantes que obtienen la ciudadanía en la Unión Europea está aumentando. ¿Qué países son los que más pasaportes expiden? Casi 1,2 millones de personas obtuvieron la ciudadanía en su país de residencia de la Unión Europea en 2024. Esto supone un aumento del 54% en solo una década. Los sirios son el grupo más numeroso con más de 110.000 pasaportes expedidos. Los marroquíes ocupan el segundo lugar con 97.000, seguidos de los albaneses con 48.000. La gran mayoría de quienes obtienen un pasaporte de un país de la Unión Europea, el 88%, procedían de fuera del bloque. Sin embargo, hay una proporción significativa del 10% de ciudadanías concedidas a otros ciudadanos de la Unión Europea que se trasladaron a otro Estado miembro. Los rumanos constituyen el grupo más numeroso de esta categoría, con unas 40.000 que obtuvieron la ciudadanía en otros países de la Unión Europea. Si nos fijamos en los países que conceden más nacionalidades, Alemania lidera con diferencia, con casi 300.000 en 2024, lo que supone una cuarta parte del total de la Unión Europea. España le sigue con unas 250.000, seguida de Italia con unas 217.000. Sin embargo, si nos fijamos más de cerca, Suecia tiene la tasa de naturalización más alta, con 7,5 por cada 100 residentes no nacionales. Le sigue Italia con un 4,1, seguida de España y los Países Bajos con 3,9. Does Hungary really have no alternative to Russian oil?
Hungary says it has no alternative to Russian oil, despite most EU member states having reduced their dependence on Russian energy since Moscow's full-scale invasion of Ukraine. The country still gets about 90% of its crude from Russia, mostly via the Druzhba pipeline, making Hungary one of the EU countries most dependent on Russian oil. Budapest insists there is no real substitute, and its primary oil group, MOL, warns that switching away would be complex and risky, but according to analysts, Hungary does have other options. Experts point to the Adria pipeline, which could bring in non-Russian crude oil via Croatia. Its operator, Janaf, told the Cube that it's capable of supplying Hungary with oil and that its refineries have processed non-Russian oil in the past. Another sticking point for Budapest is the cost of energy, which is experiencing renewed pressure over the conflict in the Middle East. Prime Minister Viktor Orbán says Russian oil is essential for energy security and affordable fuel. Russian oil is generally cheaper than international benchmarks by around 20% in 2024, but analysts say these savings haven't necessarily been reflected in fuel prices. In fact, the Center for the Study of Democracy's analysis showed that petrol and diesel prices in Hungary have at times been higher than in neighboring countries, such as Czech Republic, using non-Russian oil. According to Ben McWilliams, an energy analyst at the Bruegel think tank, Hungary's reliance is driven by commercial interest rather than technical constraints. Hungarian officials reject this, saying price caps and reserve releases have protected consumers and warning that abandoning Russian energy would be costly.